Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a ver el último contenido que nos estaba quedando pendiente de CIMAT, que es la clasificación de los pacientes y las unidades de producción de enfermería. Primero vamos a ver qué es un servicio. Y como significado de servicio encontramos que es asistencia, atención, prestación o auxilio. Por lo tanto, un servicio de enfermería es una unidad con determinada estructura tanto administrativa como organizacional, que va a tener como objeto primordial la organización de los cuidados de enfermería. Las características más principales o destacadas de este servicio va a ser que tienen una continuidad. Como ustedes saben, la atención de enfermería es durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante todo el año. Además, está preparado para contingencias, como por ejemplo esto que pasó en la situación de COVID, en la situación de pandemia, donde teníamos que prever eventualidades, hubo cambios de funciones en las personas que estaban, cambios de horarios, o eventualidades más pequeñas, como por ejemplo alguna ausencia de alguno de los enfermeros que trabaja en el mismo. Además, también tiene una organización. Esta organización le permite tener un orden, cierta estructura, garantizar la formación de los enfermeros que trabajen en el servicio y además clasificar. La clasificación puede partir desde dos puntos. Una clasificación de los enfermeros con los que cuenta el plantel, es decir, si contamos con profesionales, auxiliares y licenciados, y los administrando de manera tal que se garantice la mejor atención posible. Pero también refiere a otro tipo de clasificación, que es la clasificación de los pacientes. En este caso, dentro de la clasificación de los pacientes, lo que se va a destacar son algunos aspectos que se van a tener en cuenta para esta clasificación. Primero, el grado de dependencia que tengan estos pacientes. La dependencia es un hecho que seguramente ustedes ya vieron en la materia de fundamentos de enfermería y si no la estarán por ver en estos días. Esta dependencia lo que determina justamente es la cantidad de atención de enfermería que van a necesitar cada uno de estos pacientes para sus actividades cotidianas. También esta clasificación va a depender de las necesidades individuales de los pacientes, si hay atención directa o indirecta, si hay que formar a los familiares para que atiendan o a otras personas para que atiendan a los pacientes directamente. Y también van a tenerse en cuenta características de la atención hospitalaria acorde al medio que tengamos. Dentro de este sistema de clasificación, lo que vamos a tener en cuenta son algunas adaptaciones como las características de los pacientes en cada sector de trabajo, es decir, si trabajamos en algún servicio que específicamente sea, por ejemplo, servicio de pediatría, la clasificación va a ser previa al ingreso de este servicio, donde ya vamos a tener pacientes pediátricos. Después también estos se pueden volver a subdividir en categorías como niños, lactantes, recién nacidos, lactantes y niños pequeños. Otra de las adaptaciones que podemos hacer es la modalidad de distribución de los pacientes en el establecimiento, es decir, si los vamos a distribuir por áreas en relación a sus características patológicas o si vamos a tener en cuenta su movilidad o su complejidad. Después, una división técnica del trabajo de enfermería. Hay algunos lugares donde donde los enfermeros se dividen por tareas en vez de por pacientes. Esta división por tareas, por ejemplo, invita a algunos enfermeros a realizar todos los controles vitales de todos los pacientes de la sala, otro va a hacer la medicación de todos los pacientes de la sala y a otro le tocará, por ejemplo, hacer higiene y confort. El hecho es que de esta manera, esta división por tareas, no garantiza una atención holística, porque cada uno fracciona la atención y no termina siendo nunca 100% completa. Existe, pero bueno, mi recomendación siempre es que haya una división por paciente, entonces una misma persona es quien atiende al paciente desde el ingreso hasta el final del turno de cada uno de los enfermeros, prestándole atención a todas las características, tanto la medicación, el estado anímico, el estado de higiene, etc.
Otra cosa que se puede ir haciendo es la implementación de un sistema de registro de enfermería donde, acorde a las características de estos pacientes, se vaya haciendo la clasificación más acorde. Vamos a ver que un aspecto importante que se estuvo realizando durante mucho tiempo, un estudio que realizaron los alumnos de la Escuela de Enfermería de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario, dice que ellos generaron lo que se denomina unidades de producción de enfermería. Las unidades de producción de enfermería es una forma de medir el tiempo que enfermería invierte para la realización de cada una de las tareas asignadas. Vamos a ver un poquito más sobre esto. Por ejemplo, cada una de las tareas van a tener un tiempo. Este tiempo se sacó por promedio, es decir, durante muchos años se estudiaron cronometradamente cuánto se tardaba en cada una de las acciones de enfermería y se sacó un promedio. Estos promedios calculan aproximadamente una entrevista al paciente en unos 15 minutos. Estos 15 minutos representan en unidades de producción de enfermería solamente 5 unidades, ya que cada unidad de producción de enfermería está estipulada para que dure 3 minutos. Por ejemplo, el control de temperatura dice aproximadamente unos 6 minutos. Esto representaría unas 2 unidades de producción de enfermería. El control de la respiración del paciente aproximadamente 3 minutos. Y esto representaría solamente una unidad de producción de enfermería. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, que en tomar la temperatura tardemos 6 minutos? Si es algo que en menos de un minuto el termómetro suena y ya está. Porque cada una de las atenciones o de estas tareas que estamos mencionando incluyen varios pasos. Por ejemplo, desde el momento que yo leo la indicación médica, me realizo el lavado de manos, preparo la bandeja conteniendo los elementos que voy a necesitar, en este caso va a ser el termómetro, una toronda embebida en alcohol para poder realizar la descontaminación. Me acerco hasta la habitación, saludo al paciente, me lavo nuevamente las manos. Realizo el procedimiento de la toma de temperatura, le explico al paciente el procedimiento que estamos realizando y el por qué. Me tomo el tiempo de realizarle una devolución de la técnica realizada, descontamino el termómetro, vuelvo a lavarme las manos al salir de la habitación, me acerco al office sucio, dejo la bandeja, la descontamino, me realizo nuevamente el lavado de manos, guardo los elementos utilizados y realizo, por último, el registro de enfermería. Todo esto aparte considerando el tiempo de traslado desde el oficio de enfermería hasta la habitación, que muchas veces estos quedan en el medio de la sala, por lo cual tengo un cierto traslado que debo tener en cuenta. Acá, por ejemplo, también tenemos curaciones complejas que duran 15 minutos, esto representaría 5 unidades de producción de enfermería, etc. Bien, vamos a ver ahora entonces qué tiene que ver esto de la clasificación de los pacientes con las unidades de producción de enfermería. Vamos a ver cómo se clasifican los pacientes basándose en las necesidades o grado de dependencia de enfermería. Se va a dividir en 5 categorías. Estas están vinculadas con los cuidados mínimos, moderados, intermedios, especiales e intensivos. Los cuidados mínimos nos vamos a encontrar con un paciente colaborador, que hay que realizarle un control de signos vitales cada 24 horas. Esto generalmente es el tipo de atención que a lo mejor, por ejemplo, podemos tener en un centro asistencial geriátrico o en algún centro de día o en internación domiciliaria. Vamos a tener medicación vía oral, mayormente, con alguna que otra parenteral, como por ejemplo alguna aplicación de intramuscular. Como riesgo potencial no tenemos ninguno, porque son pacientes colaboradores que se movilizan. Si hay que hacer un arreglo de la unidad, podemos brindarle apoyo emocional, información al paciente, observación de la evolución del mismo y el registro, por supuesto, en este caso por turno. Este tipo de pacientes nos va a llevar una hora de atención de enfermería que corresponde a 20 unidades de producción de enfermería. Una hora dentro de las 24 horas del día. Después vamos a ver cómo esto se distribuye en la atención diaria.
En cambio, el paciente de cuidados moderados ya es un paciente en una internación mínimamente de sala general, va a requerir una ayuda en la higiene, una movilización y un control de la eliminación. Este paciente es menos colaborador que el anterior, aunque sí, por ejemplo, se alimenta solo. Hay que realizarle un control de signos vitales cada 8 horas, hay que realizarle medicación ya por diferentes vías, ¿sí? Y más o menos cada 8 horas. Dentro de estas vías se encuentra la venoclisis, ¿sí? El acceso venoso periférico. Tiene escasos riesgos potenciales, hay que brindarle información a este paciente, hay que realizar una observación y registro 2 veces por turno. Puede requerir pruebas especiales como algún laboratorio, algún estudio, y este tipo de pacientes nos van a llevar durante las 24 horas 3 horas, es decir, 3 horas de las 24 horas del día van a ser destinadas a la atención de este paciente. Esto representa 60 unidades de producción de enfermería. Vamos a ver qué pasa ahora con los pacientes de cuidados intermedios. Estos van a requerir ya un poco más de colaboración con la higiene parcial o total, con la alimentación. Va a haber que hacer un control de la eliminación, es decir, un balance, ¿sí? Valorando si el paciente ha orinado en proporción a los ingresos que ha tenido, si ha podido defecar, va a tener dificultad en la movilización, por lo cual va a requerir ayuda. Va a haber que tener cuidado con la piel y los puntos de presión, que son las úlceras por presión que estuvieron viendo con el profe Luis y con el profe Juan. Un control de signos vitales cada 4 u 8 horas, dependiendo de las características del paciente. Va a requerir medicación tanto por venoclisis como por vía oral. ¿Qué riesgos potenciales tenemos? Alguna caída, la presencia de úlceras por presión, alguna infección o complicaciones. Vamos a requerir el uso de instrumentos de compensación ante cualquier impedimento funcional, como por ejemplo la sonda, tanto para alimentarse como sonda para evacuar orina, y algunos cambios posturales que requieran algún tipo de agregado, como almohadones, almohadillas o los aros que seguramente vieron cuando dieron las úlceras por presión. Este paciente en particular va a requerir durante las 24 horas una atención horaria de 5 horas. Y esto representa unas 100 unidades de producción de enfermería. Ya cuando nos referimos a los pacientes que requieren cuidados especiales, vamos a tener en cuenta que se alimenta ya con ayuda o directamente una alimentación asistida. Es decir, lo hacemos directamente por el paciente. Va a tener dificultad para movilizarse, tanto por el reposo o por algún requerimiento postural específico. Va a necesitar un baño general en cama o un aseo perianal frecuente. Va a haber que hacer un control de la eliminación de este paciente. Va a tener acceso venoso periférico con un plan de hidratación. Va a tener control de signos vitales varias veces en el turno según la evolución del mismo paciente. Se le puede llegar a tener que colocar algún drenaje y va a haber que controlar, por supuesto, los débitos de estos drenajes. Van a requerir procedimientos invasivos para el diagnóstico, alguna curación compleja. Los riesgos potenciales de estos pacientes son de caídas, infecciones, algún requerimiento de oxígeno, presencia de úlceras por presión o alguna complicación mayor. Vamos a tener que realizarles cuidados generales a la piel, como por ejemplo la hidratación, la humectación. Se puede llegar a requerir toma de muestras, tanto para cultivo como para cuantitativos. Una atención de enfermería permanente, información frecuente a la familia, kinesioterapia, ayuda psicológica, ¿no? Vamos a tener que realizar observación y registro de la evolución por lo menos 4 veces al turno. En este caso, este tipo de paciente ya requiere una carga horaria de 6 horas y media de las 24 horas del día. Y esto representa unas unidades de producción de enfermería de aproximadamente 130.
Cuando ya estamos hablando de pacientes con cuidados intensivos, ya tenemos directamente una alimentación asistida, sea parenteral o por sonda, ya esto lo vamos a ver en la unidad 6 en prácticas profesionalizantes. Va a requerir higiene en cama, es decir, baño en cama o cambios frecuentes de ropa de cama o más higiene perineal, por supuesto, después de cada deposición. Una movilización y masajes en los puntos de apoyo, fluidoterapia o plan de hidratación permanentemente con el acceso venoso, algún acceso arterial para una medición de la presión arterial invasiva. Va a tener tanto acceso venoso periférico como central. Generalmente en terapia intensiva tenemos acceso venoso central. Y alguna de estas medicaciones que el paciente puede requerir puede ser peligrosa. Entonces esto requiere mayor control, no solamente en la dosis, sino en la forma en la que estamos administrando y en los efectos que se puedan llegar a encontrar después de esa administración. Seguramente se encuentre con sonda vesical y o sonda nasogástrica, depende del requerimiento. Claramente no controla esfínteres, por lo cual no solamente va a utilizar sonda vesical, sino que también probablemente pañales. Puede o no estar lúcido. Control de signos vitales, medición de la presión venosa central, electrocardiogramas, valoración de las pupilas cada 2 horas o con mayor frecuencia. Va a tener una conexión al monitor que nos va a dar la devolución de los signos vitales permanentemente, oxigenoterapia o incluso puede llegar a requerir ventilación mecánica. Seguro que requiere procedimientos invasivos, que si bien no los vamos a hacer nosotros en su mayoría, esto representa una carga de atención de enfermería en la asistencia al médico que va a realizar el procedimiento. Hay que hacer vigilancia al paciente, registros muy frecuentes, control de balance hidroelectrolíticos muy frecuentes y tiene riesgos potenciales inmediatos como una descompensación tanto renal, neurológica, respiratoria o cardíaca e infecciones generalizadas como la sepsis. Estos pacientes van a requerir unas 10 horas de atención de las 24 horas del día. Y esto va a representar unas 200 unidades de producción de enfermería. Por lo que de este índice que acabamos de valorar o de esta valoración que hacemos nosotros de los cuidados de enfermería, vamos a poder sacar cuál es la dotación de enfermeros que necesitamos. Entonces, para cuidados mínimos requiere 1 hora de las 24 horas del día. Cuidados moderados 3 horas, cuidados intermedios 5, cuidados especiales 6 horas y media y cuidados intensivos unas 10 horas. Y esto representa en unidades de producción de enfermería, para los cuidados mínimos 20 unidades de producción de enfermería, en los cuidados moderados 60, intermedios 100 unidades de producción de enfermería, en los cuidados especiales 130 unidades de producción de enfermería y en los cuidados intensivos unas 200 unidades de producción de enfermería. Si nosotros consideramos que un paciente, por ejemplo, como veíamos en el caso del paciente moderado, un paciente internado en clínica general, un paciente para lo que es hospitalario, un paciente básico, va a requerir unas 3 horas del día, ¿sí?, para su atención. Nosotros en sala general hacemos 8 horas, por lo cual en un turno de 24 horas vamos a tener a 3 enfermeros, uno cada 8 horas. Este paciente requiere 3 horas. Entonces este enfermero, ¿sí?, cada uno de ellos le va a destinar 1 hora completa a este paciente para que los 3 juntos destinen las 3 horas dentro del día. Entonces, ¿cuántos pacientes nosotros podemos llegar a atender en una sala general si a un paciente de cuidados moderados le tenemos que destinar 1 hora completa de nuestras 8 horas de trabajo? Y es fácil, si lo pensamos así de sencillo, yo más de 8 pacientes de estas características no debería poder atender. Eso siempre y cuando no esté considerando ir a desayunar o ir al baño, o alguna eventualidad con algún otro paciente, o un ingreso, o un óbito,
que sabemos que son técnicas que van a demorar muchísima más cantidad de tiempo, por lo cual el resto de los pacientes va a sufrir de las consecuencias de las faltas de atención de enfermería. Fíjense ustedes entonces cómo en el convenio colectivo de trabajo nos dice que nosotros durante el día en una sala general podemos atender 12 pacientes y durante la noche 14. Pero según este estudio que han realizado durante varios años los alumnos estudiantes justamente de enfermería, nos muestra que en realidad no deberíamos exceder los 8 pacientes para brindar una atención de calidad. Esto es algo a considerar en el momento en el que se produzcan las reformas del convenio colectivo de trabajo. Espero que el tema se haya entendido. Les voy a dejar un foro para cualquier consulta y muchas gracias por su comprensión. Nos estamos viendo en otra oportunidad. Gracias.